Bienvenidos a un nuevo video. En este caso les traigo un top de juegos de terror en cooperativo, ya que hay muy pocos de terror que sean multijugador y muchos no se conocen. Voy a aclarar varios puntos antes de comenzar. Punto número 1. En la lista no agregué juegos de zombies como el Left 4 Dead o Resident Evil o Call of Duty, porque en mi opinión no dan miedo y me gusta más cuando trata de demonios, fantasmas, caníbales o asesinos. Es mi opinión. Además los juegos zombies son muy conocidos, entonces te voy a decir juegos que probablemente todos conozcan. Punto número 2. El orden del top. Cada uno tiene su opinión y criterio. Yo me baso en varios puntos, si fue por la tensión que te provocan, la jugabilidad, la historia y los gráficos. Igual les invito a que me dejen en los comentarios cuál es su opinión y en qué orden los pondrían o cuál me faltó agregar. Estas son mis redes sociales y mi Twitch, donde estoy más activo jugando estos juegos. Hasta pueden reclamar recompensas por ver mis directos y así conseguir juegos gratis. Y eso nomás, les dejo con el top. Recomendación: jugar estos juegos con el volumen al máximo, con la luz apagada y mejor si es de noche. The Board. Cultos satánicos, una chica endemoniada y exorcismo por doquier. Detén a los poseídos miembros del culto antes de que te arrastren al infierno. Escóndete, evita ser atrapado. A este juego le falta mucho por mejorar. El primer mapa es muy simple y las animaciones no son buenas, pero el segundo mapa o el último que agregaron está mucho mejor. Tiene un precio de $5 en Steam, que con el precio tampoco podemos pedir mucho. Los gráficos son aceptables, tampoco son buenos. Está divertido para jugarlo 2 o 3 veces con los panas, tampoco es para viciar. Estos son los requisitos mínimos. Tiene críticas muy positivas en Steam y solo está disponible para PC. Labyrinthine, el laberinto más aterrador que vas a reconocer en tu vida, perdón por el inglés. Desarrollado por Valco Games Studios, un juego de terror cooperativo, tiene como objetivo ser una verdadera experiencia de terror, completa con todos los elementos básicos de terror a lo que puedes estar acostumbrado. Mientras resuelves acertijos, recolectas elementos y huyes de los horrores que hay dentro, sigue los pasos de Joan en el modo historia o aborda mapas generados por procedimientos que se escalan con tu nivel y brindan una experiencia nueva en cada juego. Eso quiere decir que cada mapa va a ser distinto o cada vez que juegues va a ser totalmente distinto. Los gráficos están muy bien, la jugabilidad es básica, solo encontrar objetos, ir leyendo notas y evitar que te maten, es muy simple. Las críticas en Steam son muy positivas. Cabe aclarar que el juego todavía está en acceso anticipado, ni llegó a beta. Estos son los requisitos mínimos, tiene un valor de $10 en Steam y solo está disponible para PC. Pacify. Supuestamente hay un mal dentro de esa casa, algo acerca de una casa sobre una antigua funeraria que ofrece una última oportunidad de hablar con tus seres queridos muertos. Algo más sobre luces, risas, una niña, personas desaparecidas, etc. Sabes lo mismo que todos, coge un equipo y revisa el lugar. El juego va a recoger muñecas y quemarlas, evitando que la niña o lo que sea esto te mate. También hay otro mapa de una granja donde tenés que tirar pollos envenenados a un viejo. Y tiene un precio de $5 en Steam. No podemos pedir mucho con ese precio. La jugabilidad es básica. Los gráficos son como de juego antiguo, pero eso le da un toque de terror. Estos son los requisitos mínimos. Se puede jugar hasta 3 jugadores y solo está disponible para PC. La gente dice que da mucho miedo. Bien, me oriné 9 de 10. In Silence, desarrollado por Raven Hood Games, es un juego de terror que un jugador asume el papel del monstruo que tiene habilidades auditivas hipersensible y casi completamente ciego. Los otros jugadores juegan como sobrevivientes, tratando de escapar reparando la camioneta o cazando al monstruo con armas y trampas, pero es más complicado. Máximo de 6 jugadores, 5 sobrevivientes contra uno que será el monstruo. El juego está en acceso anticipado, tiene un precio de $10 en Steam. Los gráficos están muy bien. Les recomiendo que jueguen con sus amigos porque en las partidas públicas hay muchos hackers. Estos son los requisitos mínimos y solamente está disponible para PC. Limite. Viernes 13. The Game, un slasher jugable. Jason ha vuelto, se desata y acecha los terrores del campamento Crystal Lake
Viernes 13 es uno de los títulos de terror más esperados de todos los tiempos. Finalmente podrá asumir el papel de Jason Voorhees y el consejero de Camp Crystal Lake. Bueno, este juego está basado en la película literal. Está muy buena la temática, pero ya hay varios juegos parecidos que voy a mostrar más adelante. Tiene un precio de $15 en Steam, que no está mal. Se puede jugar hasta 8 jugadores. Los gráficos son muy buenos. Estos son los requisitos mínimos. Está disponible para PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Una muy mala noticia es que este juego tuvo una demanda y perdió, lo cual cerraron sus servidores oficiales. Eso quiere decir que ya no va a tener actualizaciones y por eso está en este puesto. Hike on Silence, desarrollado por Renderize, es un juego de terror para los 4 jugadores donde te espera una terrorífica atmósfera en los alrededores de una ciudad abandonada. Podrás abandonar el lugar, todo depende de tu prudencia y las acciones coordinadas de todo el equipo. Bueno, el juego no lo probé todavía, pero por lo que vi da bastante miedo. Tiene críticas muy variadas sobre errores y que de tantos monstruos es muy difícil. Creo que le falta pulir muchas cosas. Tiene un precio de $5, lo cual no podemos pedir mucho, por eso está en este top. No es un juego para viciar, lo juegas 2 o 3 veces con tu amigo y lo pasas muy rápido. Pero está divertido y te lleva muchos sustos. Todo esto les digo por comentarios que estuve leyendo y gameplays que vi. Estos son los requisitos mínimos y solo está disponible para PC. Phasmophobia, investigando lo desconocido, desarrollado por Kinetic Games. La actividad paranormal va en aumento y depende de ti y de tu equipo utilizar todo el equipo de cazafantasmas en tu disposición para reunir la mayor cantidad de evidencia posible. Literal, sos un cazafantasmas. Hay muchos mapas, desde casas actuales como viejas, escuelas abandonadas y prisiones. Es ir haciendo misiones como tomarte una foto con el fantasma. ¿A qué? Tomarle una foto del fantasma a las evidencias que encuentres y tratar de saber de qué tipo de fantasma es para así generar dinero y con eso poder comprar más herramientas para tu grupo. El juego está en acceso anticipado, le falta todavía. Quiere decir que pueden pulir muchas cosas y el juego va a quedar genial. La jugabilidad es muy buena y distinta a otros juegos, me parece muy original. Máximo de 4 jugadores, se puede jugar con VR, con realidad virtual. Por el momento solo disponible para PC, tiene un valor de $14 en Steam, que está muy bien. Estos son los requisitos mínimos. Creo que va a correr en cualquier PC. Tiene críticas extremadamente positivas. Yo lo jugué un montón con amigos y lo único que le encuentro de malo es que el juego luego de tus primeras partidas ya no te provoca miedo. Las animaciones de los demonios o fantasmas no son tan terroríficas al matarte, pero por lo demás es una joya y muy innovador. What? Escribe. What? ¿Qué hizo el dibujo, man? ¿Y ese dibujo? What the fuck? The Forest, desarrollado por Ed Night Games. Como el único superviviente de un accidente de avión de pasajeros, te encuentras en un bosque misterioso luchando por mantenerte con vida contra una sociedad de mutantes caníbales. Construye, explora y sobrevive en este aterrador simulador de terror de supervivencia en primera persona. Yo lo estoy jugando con amigos y el juego es una joya. La historia que tiene de encontrar a tu hijo Timmy y vas encontrando pistas por el mapa es 10 de 10. Los gráficos son muy buenos para ser de 2014 y están muy bien optimizado el juego, en mi opinión, comparado a otros survivales como Ark. La jugabilidad también es muy variada, puedes fabricar armas, mejorarlas y cada una tiene una ventaja distinta. La forma de construir tu casa o la mecánica de destruir árboles me parece original y muy bien lograda. El cooperativo llega a 8 jugadores en partidas, que está perfecto. Tiene un precio de $20, que lo vale. Estos son los requisitos mínimos. El juego ya está terminado oficialmente en 2018. Está disponible para PC, PS4 y creo que hay una versión para Android. Y dentro de poco tiene que salir Sons of the Forest el 31 de octubre. Sería como un The Forest 2, que digamos, y va a estar épico. A motosierra a todos. Tengo por una bomba, pero tengo por una bomba. Ya vamos, Alex. Vamos, Alex. Vamos. ¡Por Esparta! No, me hizo mierda. ¡Quédate ahí! Viene ahí, bro. Top número 1. Dead by Daylight. Juego de horror de multijugador 4 contra 1 en el que un jugador representa el rol de asesino y los otros 4 restantes juegan como supervivientes e intentan escapar de él para evitar ser capturados y asesinados. La jugabilidad es muy buena. Siendo superviviente hay diferentes habilidades dependiendo del personaje que elijas. Lo principal es arreglar los generadores sin equivocarte
y evitar que te atrape el asesino pasando por ventanas o utilizando habilidades que vas desbloqueando con tu nivel para así poder huir. El asesino también está muy bueno porque tiene diferentes habilidades como debilidades. Hay 24 asesinos para elegir, algunos son de paga pero lo valen. Pero a mi parecer es muy divertido ser el superviviente, es más divertido ser el superviviente. Sientes una tensión muy grande cuando tratas de reparar los generadores y escuchas que está viniendo el asesino. Tu corazón empieza a latir muy rápido, más si lo juegas con el volumen al máximo y con las luces apagadas. Hay 5 mapas y todos tienen una temática distinta. Hasta hay uno que es de Stranger Things que está épico. Es un juegazo que tiene las mejores colaboraciones con películas y series. Tiene un precio de $20. A veces puedes encontrarlo en oferta a mitad de precio, pero lo vale. Es un juego para viciar porque hay siempre actualizaciones y mucho contenido para desbloquear. Las partidas multijugador están muy bien y entre panas está mucho mejor. Estos son los requisitos mínimos. Está disponible para PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 y hasta para Android y iOS. Es un juegazo. Y bueno gente, eso fue todo el top. Espero que les haya gustado. Les invito de nuevo a que me dejen el orden en que ustedes pondrían estos juegos. Si quieren conseguir uno de estos juegos gratis, pueden pasarse por mis directos en Twitch, donde pueden juntar puntos del canal y con eso reclamar recompensas, que pueden ser estos juegos o diferentes cosas. Si quieren más tops de algo en específico, pueden dejarme en los comentarios, yo voy a estar leyéndoles. Les agradecería muchísimo si me dejan un me gusta y se suscriben. Nos vemos.